Ahora sí, estamos grabando. Muy bien, gracias por comentarlo. Entonces, ¿qué ocurre? Yo puedo completar esto con un análisis de sensibilidad. Entonces, para la grabación, repito los pasos. Proyecta el flujo de caja. Estos son, digamos, la metodología en 4 grandes pasos. Proyectamos el flujo de caja, definimos la tasa de descuento, que ya como hemos dicho, es una tasa mínima de rendimiento aceptado, y esa tasa está afectada, digamos, por el riesgo que yo estimo del proyecto. No es lo mismo, bueno, voy a vender perro caliente, que voy a hacer exploración petrolera, que voy a poner una línea de transporte, que voy a hacer, no sé, monto una línea aérea, o sea, no es el mismo riesgo, ¿verdad? Las expectativas de inflación que también tengamos, y el costo oportunidad del dinero, que para todos es distinto. Lo comentamos en la clase presencial, y lo acabo de decir, pero lo repito para la grabación. Si yo le presento el mismo proyecto a todos, no todos lo ven igual. Además, todos tienen su dinero a lo mejor invertido en otra cosa. Entonces, sacrificarían distintas cosas para poder poner el dinero en este proyecto al que los estoy invitando. Entonces, el costo de oportunidad es distinto para todos. Por lo tanto, esta tasa, lo más probable es que sea distinta. Así que no está de más hacer una sensibilidad también a esa tasa de descuento, ¿verdad? Esa tasa de descuento, porque la tasa es distinta para todos. Entonces, como decir, bueno, estoy estresando los flujos de caja con distintas tasas que podrían tener distintos potenciales inversionistas. Entonces, al cambiar los flujos de caja y al cambiar la tasa, por supuesto, la valoración, que es el tercer paso, definimos los flujos de caja, definimos la tasa de descuento, y el tercer paso, que es valorar, cambiaría, porque si lo ven aquí en la ecuación fundamental, ¿verdad? Básica de valorar cualquier flujo de caja, vemos que al cambiar la F, que es el flujo, y al cambiar la I, que es la tasa, por supuesto cambia la valoración. Y cambiarían todos estos indicadores. Por lo tanto, en cada grupo de premisas que define cada escenario, voy a tener un resultado distinto de valoración, y estos indicadores que están aquí de evaluación financiera. Es como lo que yo le decía en las primeras clases. Imagínense, el modelo es un sistema, imagínense que es como una cajita. Yo tengo aquí mi modelo financiero, ¿verdad? Que es el que me define mi flujo de caja y mi valoración y tal. Y yo, al unos inputs, ¿no? Al introducir allí unas variables, unas premisas, las premisas son, digamos, niveles de distintas variables, ¿no? Esto arroja unos resultados que son estos indicadores de valoración. Entonces, claro, yo voy a distintos escenarios, significa que yo tengo de las premisas que definí que voy a mover, porque yo puedo tener muchas premisas, ¿verdad? Que me afectan, o muchas variables, digamos, que afectan tanto el flujo de caja como la tasa de descuento. Yo tengo que definir cuáles son las que voy a mover en mis escenarios. Si yo parto, por ejemplo, si yo parto de un escenario como más probable, que va a tener, mira, yo comienzo vendiendo mi producto, no sé, a $10 la unidad. Bueno, ese es el escenario más probable que estoy estimando. Es una proyección, ¿no? Estoy estimándolo. Bueno, pero quiero estresar el modelo con una sensibilidad, ¿no? O sea, y si no puedo lograr venderlo a 10, sino a 5, que es un escenario más conservador, más pesimista, ¿no? A $5 la unidad. Bueno, ahí yo estoy definiendo que una de las premisas o de las variables que voy a mover es el precio, por ejemplo. Por lo tanto, yo estoy definiendo distintos escenarios para el precio. Pero así también puedo incluir dentro del mismo escenario, mira, mi escenario más optimista va a ser de este precio y de estas cantidades y no sé, o sea, y estos gastos. Entonces yo tengo que definir si voy digamos, hacer una sensibilidad del modelo
definiendo por lo menos 3 escenarios, ¿verdad? Uno como más probable, uno como más, digamos, optimista y uno como más pesimista o conservador. Yo tengo que decidir qué variables son y qué nivel tienen cada una de esas variables en esos escenarios. ¿Qué variables y qué nivel de esas variables? Pues no es lo mismo, bueno, la variable de precio, ¿qué nivel? Bueno, 10, 8, 7, son distintos niveles, ¿no? La variable va a ser cantidad, ¿qué nivel? Bueno, 100 unidades, 20 unidades y así. Entonces yo tengo que, digamos que definir el escenario es escoger primero las variables que van a estar en el escenario y luego qué nivel tienen esas variables en cada escenario. Entonces, al yo afectar mi modelo financiero con cada uno de estos escenarios, me va a arrojar distintos grupos de resultados. Los resultados son estos indicadores de valoración financiera. Y eso es sensibilidad, que sería, digamos, este cuarto paso. Esto es, de nuevo, grandes rasgos, la metodología, ¿no? Cubierta con el cuento del Principito y su proyecto. Con esas presentaciones y esas clases y tal. ¿Qué hacemos luego? Bueno, uno dice, ok, perfecto, vamos a darle un poco más de detalle a temas de matemática financiera, que es este ejercicio de valoración, ¿no? Entonces, bueno, para que, digamos, no nos aprendamos como las cosas, si tú sabes, por dogma de fe, bueno, un poquito de matemática financiera para dominar las herramientas, de dónde salen estos conceptos y tal, ok. Y luego, un poco más de detalle en el tema del flujo de caja. Entonces, si ustedes ven o han visto pues la clase anterior, profundizamos un poco más en el tema de, ok, los estados financieros, cómo están integrados, cosa que no es nueva para nosotros, porque cuando hablamos del Principito, hablé del balance general, hablé del estado de resultados y hablé del flujo de caja. Entonces ahora lo que vengo es darle un poco más de detalle para cubrir alguna duda, alguna laguna por allí y tal. Un poco más de detalle en cómo está integrado un balance general con un estado de ganancia y pérdida o de resultados y entender que es distinto un estado de resultados a un flujo de efectivo. Y lo que uno valora aquí es el flujo de efectivo, o sea, el flujo de caja. Estas son proyecciones de flujo de caja, ¿no? Ese es el tema. Estas son proyecciones de flujo de caja. Entonces, esos videos de la clase anterior, a los que por supuesto invito a verlos, ¿verdad? Con calma, es para cubrir un poco más del tema de matemática financiera que está detrás de la valoración y darle un poco más de detalle al tema del flujo de caja. Eso es. Si hay alguna duda, por supuesto, de lo que estamos aquí conversando, discutiendo, de lo que han visto en los videos y tal, siempre cualquier oportunidad es buena para aclarar las dudas, ¿no? Por allí también les puse las evaluaciones en el modo. Bueno, digamos que allí tienen evaluaciones muy sencillas, unas más teóricas, otras más prácticas, preguntas muy sencillas, pero que obviamente la invitación no es ir viendo la clase mientras hace la evaluación. La invitación es a primero ver las clases, aclarar las dudas, tener los materiales claros y luego se le entra a la evaluación. Yo mandé por ahí un post donde están las sugerencias antes de entrar a la evaluación. Bueno, preparan sus materiales y tal, y las evaluaciones van a ser muy sencillas si siguen estas recomendaciones. Pero ahí lo importante, uno no quiere
con esas evaluaciones demostrar lo rápido que ustedes buscan materiales dentro de los apuntes, ¿no? Eso no es lo que se quiere demostrar. Lo que se quiere demostrar es que ustedes están aprendiendo la materia, que es el objetivo de cualquier proceso educativo. Entonces, bueno, para eso que son las clases, los videos, para repasarlos, la revelación con el profesor para preguntar las dudas, etcétera, ¿no? Esa es la idea. Y luego, si le entran en las evaluaciones, bueno, las van a pasear pues felizmente, porque no son nada ni complejas ni son distintas a lo que hemos discutido en la clase. Muy bien. ¿Alguna duda? Por favor, me dicen. Aquí tienen esta laminita, resumen interesante de la metodología. Y que bueno, que como que ya también en otras clases lo he dicho, y nunca me canso de repetir pues los grandes pasos de la metodología porque a veces nos perdemos dentro del material, ¿no? No se puede perder con tanto, en la densidad de los temas. Y estos son temas que uno puede estudiar toda la vida, por supuesto. No se agotan. Ok. Muy bien, muy bien. Entonces voy a ir a las láminas para continuar pues, con los temas. A ver, ¿dónde tengo aquí? No, que no la tengo aquí. No, está por aquí. Muy bien, vamos a borrar aquí un poquito. En este recorrido, pues, profundizando un poco los temas, porque no son temas totalmente nuevos, estamos hablando de los estados financieros, recordándolos, y viendo cómo se vinculan unos y otros y cómo es distinto un estado de resultados de un flujo de caja. Perdón. Entonces, viendo el balance general, bueno, en esta lámina anterior, perdón, tenemos la ecuación fundamental del balance, que ya no es nueva, ¿verdad? La hemos visto. La ecuación fundamental del balance, está aquí. Activo ahora pasivo más patrimonio, o capital contable, también le dicen el patrimonio. Y el activo es todo lo que nos pertenece. Aquí tiene una definición un poco más seria, pero es todo aquello, derechos, lo que nos pertenece. Ahí el verbo importante es poseer. Es todo aquello sobre lo que podemos ejercer un reclamo a un tercero. Eso es mío. Le pertenece al proyecto, o si estamos viendo la contabilidad personal, bueno, nos pertenece. Derechos, tal. ¿Ok? Ahora, cuando vamos al pasivo, ya el pasivo es más bien nuestros compromisos con un tercero. Más bien son derechos de un tercero. Y es compromiso nuestro. Entonces son nuestras deudas, ¿no? Y se consideran disminución de un activo por esta razón. Pues se supone que si yo el lado izquierdo de esta ecuación la veo como las inversiones hechas, también lo dijimos en algún momento en las clases, son las inversiones, y el lado derecho es cómo se financian. Esas inversiones se financian porque hay un tercero que presta para el dinero, son las deudas, son los pasivos, o porque lo colocan los socios, que es el patrimonio. Entonces, claro, se supone que yo estoy financiando esos activos con unas deudas también, y la idea es que el patrimonio vaya creciendo. Entonces, ¿cómo crece el patrimonio? Obviamente, para un número determinado de deudas, estos activos valgan cada vez más. Y valen los activos porque el proyecto va generando flujo de caja y se van reinvirtiendo y tal, y ese activo va tomando más valor.
o esas inversiones van tomando más valor. Entonces, por diferencia, el patrimonio crece, ¿no? Es decir, esa inversión hecha por los socios, pues va tomando más valor. Cuando esto está técnicamente quebrado, cuando esto es negativo. Es decir, cuando el valor de tus activos no paga ni siquiera las deudas. ¿Ves? Entonces, claro, el patrimonio es negativo. Ahí uno dice, bueno, esto está técnicamente quebrado, ¿no? Ok. Entonces, por eso es que el patrimonio se entiende como una diferencia entre activo y pasivo. Esa es la parte, pues, que los socios están financiando de esos activos. Son los aportes hechos por ellos, ¿no? Y ahí están también las ganancias acumuladas, como veíamos en algún momento en el balance general. Entonces, se supone que el proyecto está, digamos, si es un proyecto incluso sin ánimo de lucro, bueno, la idea es que se sostenga. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que esas inversiones rindan, ¿verdad? Los proyectos con ánimo de lucro y sin ánimo de lucro también se endeudan. Y la idea es que paguen las deudas. Y así. Entonces, que el patrimonio por lo menos se mantenga. Muy bien. Entonces aquí teníamos un poquito más de detalle en las cuentas típicas del balance. Tampoco son nuevas para nosotros. Por supuesto, cada proyecto tendrá sus cuentas en específico. Dependiendo del tipo de negocio, pues hay unas cuentas y hay otras, pero estas son como las más comunes, ¿no? Si el proyecto, por supuesto, no comercializa ningún inventario, pues no tendrá inventario. Manejará nada más unos inventarios de insumos y tal, ¿no? Pero bueno, se adapta, pues. Pero esto es como la estructura típica. Hay unos activos, que son esas inversiones hechas en el proyecto. Hay unos pasivos, que son esas deudas, ya dijimos. Y hay el patrimonio, y que es el aporte, digamos, de los socios. Y se supone que pasivo más el patrimonio tiene que ser igual al activo, ¿verdad? Es decir, esas inversiones están financiadas por este lado derecho, que es el pasivo del patrimonio. Y dentro del activo hay una típica clasificación de activos de circulante, corto plazo, corrientes, son formas de llamarlo, que son más líquidos, que se van a convertir en efectivo más rápido, según la naturaleza y la intención, pues, en el negocio. Y hay unos activos de más plazo, que, digamos, no están en principio destinados a ser vendidos, son esos activos fijos. Están allí para apoyar la producción de beneficios, para apoyar, digamos, la gestión, la operación del negocio o del proyecto. Entonces, simplemente tienen una lista que no pretenden ser listas exhaustivas de las cuentas, ¿no? Sino simplemente, pues, ejemplos y lo típico. Entonces, los activos pueden ser de circulante, corto plazo o corrientes, y los de largo plazo, que pueden ser fijos, pueden ser intangibles también, ¿no? Y dentro de los pasivos, también los pasivos hay compromisos que son de corto plazo, circulantes, corrientes, unos más líquidos. ¿Por qué? Porque, bueno, se estima sean pagados, venzan en un corto plazo, y los de largo plazo, que son ya deudas, compromisos, pues, de vencimientos mayores, ¿no? A mayor plazo. Eso, junto al patrimonio, pues, representa el financiamiento de esos activos. Es cómo se financian esos activos. Hay un concepto que también ya salió por allí cuando estábamos viendo la evaluación del proyecto El Principito, que es el capital de trabajo. El capital de trabajo, yo les comentaba en su momento, que son los activos circulantes. Eso es lo que está allí, digamos, invertido para trabajar, para que esté todo el día, digamos, cambiando de manos, circulando y tal. Y ese capital de trabajo, una parte de él
puede estar financiado por unos pasivos de corto plazo, pasivos circulantes. Entonces, el capital de trabajo como concepto es el activo circulante, pero cuando quiero hablar de capital de trabajo neto, tengo que quitarle, restarle los pasivos circulantes. Entonces, eso que queda es lo que es el capital de trabajo neto. ¿Por qué? Porque hay una parte de ese capital de trabajo que está financiando un tercero. Hay una parte de ese capital de trabajo que está siendo financiada por estos pasivos circulantes. Entonces, como concepto, el neto es la diferencia. ¿Ok? Capital de trabajo neto. Y ya cuando uno habla de activos de largo plazo y pasivos de largo plazo, yo no creo que dice, bueno, mira, estas inversiones de largo plazo, que dijimos que el acrónimo en inglés típico en el mundo financiero es CAPEX, esos activos de largo plazo están financiados con pasivos de largo plazo. Esa es la idea. Pues, ¿no? Digamos que lo ideal sería, si tú te vas a comprar una máquina, la financias con un pasivo de largo plazo, no la financias con un crédito de 6 meses. ¿Me explico? Con un crédito a corto plazo. Porque la máquina se supone que necesita tiempo para que produzca beneficios. Y la idea es que esas deudas de largo plazo se paguen con los beneficios que produce esa máquina, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, lo sano, digamos, financieramente, es que uno pudiera financiar, o que uno logre financiar activos de largo plazo con deudas, con pasivos de largo plazo. Entonces, eso se llama, pues, CAPEX y financiamiento de ese capital, ¿no? Muy bien, seguimos. Esto también lo hemos comentado. El lado izquierdo son las inversiones, cosas pues que posee la empresa o el proyecto, y el lado derecho del financiamiento, ¿verdad? ¿Quién puso esos recursos? ¿Cuánto puso cada quien? ¿A qué plazos? Porque ya vimos que las deudas con terceros pueden ser de corto y largo plazo y el patrimonio pues se supone que es de largo plazo. Por eso que el patrimonio no tiene esa clasificación de corto y largo plazo, porque se supone que ese rol de socios es por mucho tiempo. ¿Okay? Aunque sean distintos los socios, que vayan cambiando en el tiempo, hay una figura de socio que se supone que está pensando en el largo plazo. Muy bien. Viendo un poco ya más de detalle en cada área, lo que ya hemos dicho, esos activos circulantes, aquí sin que esto pretenda ser una lista exhaustiva, los activos como tal son esos recursos que están allí invertidos y se espera pues que ayuden a generar beneficios. Ellos en sí, por supuesto, tienen un valor, pero es que además se espera que produzcan beneficios. Es decir, yo me puedo comprar la máquina, la tengo ahí y no la enciendo. Bueno, claro que ella tiene un valor en sí mismo, pero la idea es prenderla, pues, porque ayuda a producir beneficios. Es como si yo me comprara un camión para trasladar, pues, el producto, para transportarlo, y el camión, pues, no lo prendo, pues lo tengo ahí estacionado. Claro que él tiene un valor en sí mismo, porque él tiene un valor en el mercado, que sube, que baja. Pero la idea es que además trabaje, es decir, que además ese camión transporte lo que tenga que transportar, ¿no? Entonces, se espera que beneficien esas operaciones futuras. Y siempre hemos dicho que están clasificados, ordenados, pues, de los más líquidos a los menos líquidos. ¿Ok? Ese es como el estilo para presentar los activos. Igual pasará con los pasivos. Ya cuando hablamos de los activos circulantes en específico, o corrientes, o de corto plazo, son maneras de llamarlo, son activos más líquidos, es decir, que uno espera que se conviertan en efectivo más rápido. El típico borde es el año, o lo que sea mayor entre el año del ciclo de operaciones. Pero como la mayoría de los proyectos tienen ciclos operativos más cortos que un año, entonces normalmente pues todo aquello que se va a convertir en efectivo en menos de un año, bueno, son de corto plazo, son circulantes. Y están, como habíamos dicho, ordenados de lo más líquido a lo menos líquido. Es decir, el efectivo ya está hecho efectivo, ¿no? Lógicamente.
son las cuentas bancarias, es lo que tengamos ya disponible, es la caja, ¿no? O sea, el efectivo. Ahora, los inventarios para poderlos convertir en efectivo tengo que venderlos, ¿verdad? Y después de venderlos tengo que cobrarlos. Entonces ahí se convertirán en efectivo. Estos son simplemente ejemplos de las típicas cuentas que uno consigue generalmente. Activos de corto plazo. Estos valores negociables son los típicos instrumentos de tesorería para sacar un poquito más de rendimiento del efectivo, pero que se supone que son muy líquidos. Es como para no tener el dinero estacionado en la cuenta corriente. Pues. Entonces, un poquito más de rendimiento, pero se supone que son muy líquidos. Cuando necesito, los vendo y ya. Muy bien. Luego, ese activo de largo plazo tiene una duración mayor a un año. Es decir, ellos por supuesto que se pueden vender, pero no están destinados en principio a la venta. Si yo me dedico a comprar y a vender camiones, esa es mi mercancía, simplemente ese es mi inventario, pues, ¿no? Pero si yo tengo el camión para transportar el producto, ya ese camión no está en principio destinado a la venta. Claro que lo puedo vender en cualquier momento, porque quisiera cambiarlo, lo mejor, pero en principio no está destinado a venderse como si fuera el inventario, sino a apoyar la operación. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí hay algunos ejemplos también, no es una lista exhaustiva, pero que típicamente tienen las empresas, bueno, equipos, maquinarias, mobiliario, tienen inmuebles, tienen terrenos y tal. Y esa cuenta que está allí resaltada, hasta que voy aquí a volver a resaltar, ¿no? A ver. Entonces, esta que voy a volver aquí a resaltar, que es la depreciación acumulada. Es una cuenta negativa porque es una cuenta, pero está en paréntesis porque es una cuenta negativa. Es decir, ella le resta valor a los activos. Eso también lo discutimos en un momento. Eso es una cuenta que va, como dice su nombre, acumulando esa pérdida de valor que tienen esos activos de largo plazo con el paso del tiempo y el uso. No confundamos esto, por eso es importante saber que estamos trabajando con el principio de costo histórico. Es decir, los activos están registrados al valor de compra. Mi balance es muy distinto si lo presento al valor de compra o al valor de mercado, o a un valor ajustado por inflación, o a un valor, o a un valor de reposición. Son distintos, ¿no? Pero en evaluación financiera de proyectos, uno registra al valor de compra porque ese es el verdadero flujo de caja. Eso es lo que estás pagando cuando lo compraste. ¿Ok? Entonces, generalmente aparece, cuando uno está trabajando a costo histórico, aparece esta cuenta de depreciación acumulada. Porque lo que implica la depreciación, lo comentamos en su momento en la clase del Principito, lo que implica la depreciación es, ok, voy allí acumulando esa inversión que yo tengo en ese equipo, en ese activo que sea a largo plazo, esa inversión yo la voy, digamos, agotando en el tiempo. O sea, yo estoy usando ese camión y lo que me exige la contabilidad es, ok, ese camión está usado, está más viejo, ¿verdad? Entonces distribuye en el tiempo esa inversión que hiciste en ese camión. Por ejemplo, si invertiste hoy 100 en el camión, no puede ser que pase un año y el camión siga valiendo 100. Lógicamente no. ¿Verdad? Ya es un camión usado. Entonces, se afecta el valor del activo por esa depreciación que está allí ocurriendo. Es una pérdida de valor. Esa cuenta siempre es negativa. Va acumulando una pérdida de valor sobre el activo, porque ya no está nuevo. Ya es un activo que se viene usando. ¿Ok? Entonces usted viene como... Bueno, en esta Venezuela se han visto casos.
seguramente estás hablando de bolívares depreciados. No, en este caso es como el activo, por ejemplo, del camión, que lo Pero, compré en un precio hoy y de repente en 5 años lo vende hasta más caro. claro, pero en bolívares depreciados, ¿no? Sí, bueno, ahorita todo es en dólares, seguramente ya dólares despreciados. Claro, pero yo no creo que tú te vas a comprar un camión en dólares. La ventaja de trabajar en dólares es que te quitaste el rollo de la volatilidad del bolívar. Ahora tienes la volatilidad del dólar, que es más chiquita. Pero ¿qué ocurría antes? Tú te compras un camión efectivamente en 1.000 bolívares, por decir algo, y pasaban 5 años y eran 5.000 bolívares. Pero claro, bolívares depreciados. Porque no tiene sentido que un camión usado y más viejo cueste 5 veces más. ¿Sí me sigue? Son bolívares depreciados. Sí, claro, ese es el deber ser. Claro, y así ocurre en las economías, digamos, no más normales. Ahora, ¿qué pasa? Si tú te lo compraste en $100, tú asomas la trompa del camión por el concesionario, vale menos. ¿Me explico? Porque ya está usado. Lo que pasa es que uno tiene la distorsión de la inflación, porque uno nació con eso en el ADN. Pero usted está en Suiza, por ejemplo, donde no hay, el franco suizo prácticamente no se deprecia. O sea, no hay inflación en franco suizo. Y no tiene sentido que se compre un carro en 100 francos suizos y después que pasó 5 años lo vendan en 500 francos suizos. O sea, ¿qué es eso? La gente va y se compra uno nuevo. Bueno, por ejemplo, aquí lo he notado en concesionarios, por ejemplo, esos chinos, los carros esos Chang'an, por ejemplo, una camioneta que cuesta allí, no sé, $35,000, usted la compró y el día que la sacó de la agencia ya esa camioneta dejó de costar 35, ahora vale 32, 30, porque Claro, si una persona tiene los 35, no te la va a comprar a ti que ya la usaste de alguna manera, para eso la compro en el concesionario nueva por el mismo precio. exactamente. Exactamente. Eso es la, digamos, la estabilidad, entre comillas, que te da una moneda dura. Eh, entonces, por eso te digo, pues si tú te, después de 5 años, el camión no tiene sentido que valga $500, o sea, si lo compraste en 100. ¿Por qué? Porque la gente sabe que, bueno, para eso me voy a comprar uno nuevo, que va a estar en 110, por decir algo. Porque también el dólar tiene inflación, pero no es esa locura, ¿me explico? Y, por eso es que se llaman monedas duras. No es porque alguien tiene el capricho por el apellido duro, sino es porque son más estables. Entonces, su poder de compra se pierde, pero no tan rápido. Fíjense que ha salido en los reportes recientes, bueno, 7% de inflación en Estados Unidos, están escandalizados, porque es la inflación récord de hace 30 años. Entonces, desde el 80 no había una inflación de 7% anualizado. Entonces, claro, están escandalizados. Claro, todo eso es producto, digamos, bueno, de toda la cantidad de dólares que soltaron a la calle por el tema de la pandemia, para, digamos, reactivar las economías. Pero bueno, eso es el costo, digamos, de la decisión. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Esto, cuando tú estás hablando de depreciación acumulada, estás asumiendo que estás trabajando a costo histórico, y a costo histórico implica que estos activos que están aquí están registrados a valor de compra. Entonces, si yo lo compré en 100, ¿verdad? Él está asumiendo que con el paso del tiempo se deprecia. No que todo empieza a subir como o sea, como una locomotora, porque, claro, se supone que está registrado el valor de compra y lo que tengo realmente es un camión más viejo y más usado. Entonces, claro, con el tiempo que vas perdiendo valor contable. Ah, bueno, que si estoy trabajando en bolívares en la calle, eso es 5 veces más o 10 veces más. Claro, porque son bolívares depreciados. Pero tu contabilidad está trabajando a costo histórico. Ah, tú quieres una contabilidad a valor de reposición o a valor de mercado o ajustada por inflación. Claro, la puedes llevar. Son dos contabilidades distintas. Tendrás la que es a costo histórico y tendrás la otra. Y son dos análisis distintos. En la otra no tiene sentido que hables de depreciación acumulada porque más bien el activo no pierde valor, pues el activo va subiendo por la inflación. ¿Sí me siguen? Pero cuando estamos hablando de el principio usado en una clase de factibilidad financiera de proyectos, estamos hablando de costo histórico porque lo que nos interesa es saber exactamente cuánto fue el flujo de caja con el que yo invertí en ese activo. Y eso lo puedo saber solamente cuando yo estoy trabajando
al costo histórico porque estoy registrando el valor de compra. Y el valor de compra es lo que yo pagué cuando lo compré. Entonces ese es el flujo de caja que yo inyecté cuando invertí en ese activo. ¿Sí me sigue? Por eso estoy trabajando a costo histórico. Y si voy a trabajar a costo histórico, entonces tengo que, en mi proyección, considerar en mis balances generales que estoy proyectando, recuerden que en alguna clase les comenté, cuando voy a proyectar, tengo que proyectar mis balances generales, proyectar mis estados de resultados, proyectar mi flujo de caja, ¿verdad? Y ese flujo de caja es el que se va a descontar para valorarlo. Pero proyectando el balance, proyectando mis balances generales, bueno, en el tiempo yo tengo que estar proyectando esta cuenta llamada de proyección acumulada, porque esos activos que yo en algún momento invertí, o sea, compré para el proyecto, con el paso del tiempo esos activos van perdiendo valor. De nuevo, valor contable. No me interesa el valor en el mercado, porque mi contabilidad registra hechos y no futuribles. La contabilidad registra, ok, usted invirtió esto, y si estás proyectando que vas a invertir en el quinto año otro activo, tienes que entonces imaginarte cuánto será el valor de ese activo en el quinto año. Y eso es lo que está inyectando en el quinto año. Y ahí en adelante se empieza a depreciar. Y así va, pues. O sea, esta depreciación acumulada es lo que te está diciendo es, ese activo que invertiste, con el paso del tiempo está más viejo. Y va perdiendo valor. Y ese valor que va perdiendo lo voy acumulando allí. Llega un punto en donde el activo se depreció completamente. Eso no quiere decir que el activo no va a seguir funcionando. Claro que sí, porque una cosa es el mantenimiento del activo, otra cosa es su depreciación. Yo el activo lo mantengo. En mi carrito puede ser que esté depreciado completamente. Es decir, esa inversión se depreció, pero eso no quiere decir que se desintegró el activo, ni que implotó. El activo sigue funcionando y seguramente rueda perfecto, y mi camioncito está chévere, y mi máquina está bien, porque está mantenida. Eso es otra cosa. Es un gasto aparte, pero va mantenida. Pero ya a lo mejor contablemente está depreciado. ¿Ok? Y tú ves empresas que a lo mejor tienen, bueno, ya muchos años trabajando, sus máquinas estarán depreciadas contablemente, pero eso no quiere decir que la máquina está ahí, o sea, se murió, o la máquina se desapareció. La máquina está allí y seguramente sigue trabajando porque está muy bien mantenida. ¿Ok? Eso lo pongo como ejemplo para no, digamos, no mezclar los conceptos. Muy bien. Vamos al receso, que ya es la 1:04. Y volvemos en 15 minutos entonces para continuar con la clase. No quitarles el receso. Ok, profe. Perfecto, buen provecho. Gracias, ya volvemos.